Estamos con... Jimena Echeverría. ¿Cuántos años tienes? 16. Para ti, ¿qué es la discriminación? Pues cuando te hacen a un lado por ser negro o por ser güero X. ¿Qué tipo de discriminación has presenciado dentro del TEC? Ninguna. ¿Cómo crees que puede llegar a afectar a una persona convivir en un ambiente de discriminación? Pues le puede traer problemas como de baja autoestima. ¿Crees que es más difícil socializar en un ambiente de discriminación? Sí, porque tienes miedo a a no ser aceptado. ¿Qué sentimientos te causan cuando presencias un acto de discriminación? Decepción. ¿Cuál es tu pensar acerca de las personas que discriminan a otras dentro de la institución? Pues que no tienen valores. ¿Sabes cómo actuar ante una situación de discriminación dentro del TEC? Pues sí, como decirle, oye, está mal que hagas esto, esto y esto. ¿Qué herramientas conoces que te brinda el Tecnológico de Monterrey cuando existe una situación discriminatoria dentro de sus aulas? Pues los profesores, los directores. ¿Qué crees que necesita que implemente el TEC para abolir los casos de discriminación? Pues como más pláticas sobre eso. ¿Cómo tú podrías contribuir a que se genere un ambiente sano sin discriminación y ningún tipo de distinciones dentro del TEC? Pues cada que vea una situación así como reportarla y ya. Gracias. Estamos con... Valeria Tobar. ¿Cuántos años tienes? Tengo 17 años. Para ti, ¿qué es la discriminación? Se me hace un problema bastante grave que tiene la sociedad, porque estamos muy acostumbrados a que si cierta persona tiene ciertas discapacidades o ciertos rasgos diferentes a nosotros, los rechazamos. ¿Qué tipo de discriminación has presenciado dentro del TEC? Pues más que nada he presenciado discriminación a personas que tienen como discapacidades, porque el uso de los elevadores se me hace muy incorrecto de vez en cuando, ya que personas que no lo necesitan lo están usando y están ocupando los lugares de personas que sí lo necesitan. ¿Cómo crees que puede llegar a afectar a una persona convivir en un ambiente de discriminación? Pues siento que sería como un ambiente muy hostil para las personas y se me hace que debe haber más respeto entre todos. ¿Crees que es más difícil socializar en un ambiente de discriminación? Sí, porque te están como rezagando o rechazando de cierta manera, entonces se me hace como muy mala onda. ¿Qué sentimientos te causan cuando presencias un acto de discriminación? Me causa más que nada como malestar y, o sea, me siento triste por las personas que lo están sufriendo. ¿Cuál es tu pensar acerca de las personas que discriminan a otras dentro de la institución? Siento que esas personas tienen como muchos problemas personales como para hacer sentir mal a otra persona o haciéndolo a un lado y en lugar de respetarla. ¿Sabes cómo actuar ante una situación de discriminación? Siento que tendríamos que primero de que hablar las cosas con calma y si la situación se pone peor ya tienes que hablar con otra persona como de mayor autoridad. ¿Qué herramientas conoces que te brinda el Tecnológico de Monterrey cuando existe una situación discriminatoria dentro de sus aulas? Pues siento que el hablar con los tutores o ya ir directamente con dignidad humana o bienestar estudiantil, siento que sería lo más correcto. ¿Qué crees que necesite implementar el TEC para abolir los casos de discriminación? El actuar correctamente cuando les están diciendo que una persona está sufriendo pues esas consecuencias. ¿Cómo tú podrías contribuir a que se genere un ambiente sano sin discriminación ni ningún tipo de distinciones dentro del TEC? Siento que empezando con el respeto de que hacia todos sería lo mejor. Gracias. Estamos con... Valeria Blanco, ¿Cuántos años tienes? 16. Para ti, ¿qué es la discriminación? Para mí la discriminación es rechazar o marginar a alguien debido a algo que es contrario a nosotros. ¿Qué tipo de discriminación has presenciado dentro del TEC? Clasismo y hacia otros cuerpos o el físico de las personas. ¿Cómo crees que puede llegar a afectar a una persona convivir en un ambiente de discriminación? Pues a compararse o a querer encajar y pues eso puede afectar a uno mismo y producirte un daño. ¿Crees que es más difícil socializar en un ambiente de discriminación? ¿Es más difícil? Sí. ¿Qué sentimientos te causan cuando presencias un acto de discriminación? Pues disgusto porque sé que la otra persona se está sintiendo mal por eso.
¿Cuál es tu pensar acerca de las personas que discriminan a otras dentro de la institución? Pues que está mal porque están afectando a otras personas y que deberían parar. ¿Sabes cómo actuar ante una situación de discriminación dentro del TEC? Sí, pues diciéndole a algún profesor o a una persona autoritaria. ¿Qué herramientas conoces que te brinda el Tecnológico de Monterrey cuando existe una situación discriminatoria dentro de sus aulas? Pues comunicarme con mi profesor o con mi director para que pueda haber un cambio. ¿Qué crees que necesita implementar el TEC para abolir los casos de discriminación? Pues más puede empezar con pláticas para que ya dejen de hacerlo y citar a cada persona que hace eso para que pare. ¿Cómo tú podrías contribuir a que se genere un ambiente sano, sin discriminación ni ningún tipo de distinciones dentro del TEC? Pues reportando cada vez que eso pasa y diciéndole a la persona que no está bien lo que está haciendo. Gracias. Hola, ¿me puedes decir tu nombre? Santiago Nieto, ¿Eres de prepa o licenciatura? de prepa. Ok. ¿Para ti qué es la discriminación? Es un trato diferente a las personas por tener algo diferente a ti o a aquella persona que discrimina. ¿Qué tipo de discriminación has presenciado dentro del TEC? Racismo. ¿Cómo crees que puede llegar a afectar a una persona convivir en un ambiente de discriminación? Se puede sentir excluido o triste. ¿Crees que es más difícil socializar en un ambiente de discriminación? Yo creo que sí, porque tienes muchas inseguridades en ti mismo y de lo que te pueden decir. ¿Qué sentimientos te causan cuando presencias un acto de discriminación? Tristeza, enojo e impotencia. ¿Cuál es tu pensar acerca de las personas que discriminan a otras dentro de esta institución? Pues no creo que sea lo mejor que puede hacer, ya que no sabe las consecuencias que le puede estar causando a las demás personas por criticarlos. Ok. ¿Sabes cómo actuar ante una situación de discriminación dentro del TEC? Sé muy poco, podría llamar a algunos recursos que nos brinda el TEC. Ok. ¿Qué herramientas conoces que te brinda el Tecnológico de Monterrey cuando existe una situación discriminatoria dentro de sus aulas? La línea Te Queremos, que está a las 24 horas. Ok. ¿Qué crees que necesita implementar el TEC para abolir los casos de discriminación? Un poco más de seguridad o consecuencias más dañinas a aquellas personas que discriminen. ¿Cómo tú podrías contribuir a que se genere un ambiente sano sin discriminación de ningún tipo de distinciones dentro del TEC? No apoyando esos actos, y si veo que alguien los está haciendo, pues decirle algo o tomar cartas en el asunto. Ok, muchas gracias. Estamos con... Santiago Juárez, ¿Cuántos años tienes? 17. Para ti, ¿qué es la discriminación? Es un trato muy mal hacia personas de diferente color. ¿Qué tipo de discriminación has presenciado dentro del TEC? Pues de gente morena o de gente con bajos recursos o que las critican por su forma de vestir. ¿Cómo crees que puede llegar a afectar a una persona convivir en un ambiente de discriminación? ¿Cómo? ¿Cómo crees que puede llegar a afectar a una persona convivir en un ambiente de discriminación? Pues hay muchas personas que llegan hasta el suicidio por estar teniendo discriminación. ¿Crees que es más difícil socializar en un ambiente de discriminación? Sí, ¿Qué sentimientos te causan cuando presencias un acto de discriminación? pues a veces uno por así, luego por reaccionar, se puede reír, pero a la vez eso es malo porque les afecta a las demás personas. ¿Cuál es tu pensar acerca de las personas que discriminan a otras dentro de la institución? Pues digo, cada quien hace lo que quiere, pero creo que sí o sea, uno lo ve mal, ya que pues, no le gustaría que le hicieran lo mismo, ¿no? ¿Sabes cómo actuar ante una situación de discriminación dentro del TEC? No. ¿Qué herramientas conoces que te brinda el Tecnológico de Monterrey y cuando existe una situación discriminatoria dentro de sus aulas? Pues ir con el tutor o ir con tu director del programa.
¿Qué crees que necesite implementar el TEC para abolir los casos de discriminación? Pues ahora sí que, o sea, dar pláticas sobre la discriminación a los estudiantes para que sepan qué es lo que pasa. ¿Cómo tú podrías contribuir a que se genere un ambiente sano, sin discriminación ni ningún tipo de distinciones dentro del TEC? Pues cuando escucho a mis amigos decir algo así, decirles como que ya no lo vuelvan a hacer o algo así. Yo también no hacer ese tipo de cosas. Gracias. Hola, estamos con... Santiago Guerrero, ¿Cuántos años tienes? 17. Para ti, ¿qué es la discriminación? Para mí la discriminación es hacer menos a alguien sin una razón aparente, es decir, excluirlo o ignorarlo. ¿Qué tipo de discriminación has presenciado dentro del TEC? Dentro del TEC he presenciado la discriminación social, racial y económica. ¿Cómo crees que puedes llegar a afectar a una persona convivir en un ambiente de discriminación? Pues yo creo que afecta bastante hacia la persona, no tanto en el estilo físico, sino más en el psicológico, ya que el rechazo pues es algo que se siente mal y a la persona a la que lo sufre pues necesita ayuda. ¿Crees que es más difícil socializar en un ambiente de discriminación? Sí, obviamente, ya que existe este rechazo que ya está como predispuesto, entonces es muy difícil socializar. ¿Qué sentimientos te causan cuando presencias un acto de discriminación? Yo me siento como ira o impotencia, ya que es algo que no es justo y no debería de existir. ¿Cuál es tu pensar acerca de las personas que discriminan a otros dentro de la institución? Pues que está mal, no deberían de hacerlo, ya que, o sea, tal vez ellos no se han puesto en el lugar de la otra persona y no han sufrido la discriminación. ¿Sabes cómo actuar ante una situación de discriminación dentro del TEC? No. ¿Qué herramientas conoces que te brinda el Tecnológico de Monterrey cuando existe una situación discriminatoria dentro de sus aulas? Pues bueno, están los consejeros del TEC que te pueden ayudar en cualquier problema que tengas. ¿Qué crees que necesita que implemente el TEC para abolir los casos de discriminación? Yo creo que se debería de implementar tal vez, bueno, o no implementar, sino más bien mejorar estos consejos que existen. ¿Cómo tú podrías contribuir a que se genere un ambiente sano, sin discriminación ni ningún tipo de distinciones dentro del TEC? Pues tal vez conviviendo e invitando a más personas a que tengan esta mentalidad a la no discriminación para hacer del TEC una comunidad mejor. Estamos con... Mariana, ¿Cuántos años tienes? 18. Para ti, ¿qué es la discriminación? Pues cuando tachas a alguien por su religión, físico o estatus social. ¿Qué tipo de discriminación has presenciado dentro del TEC? Pues es que tengo un amigo enanito y siempre le están diciendo cosas feas de que está chaparrito. ¿Cómo crees que puede llegar a afectar a una persona convivir en un ambiente de discriminación? Pues se puede llegar a sentir muy mal y puede llegar hasta el suicidio por tanta presión o por tanta discriminación. ¿Crees que es más difícil socializar en un ambiente de discriminación? Sí, obvio, pues no te sientes cómodo y pues no estás en tu ambiente como para socializar como lo harías. ¿Qué sentimientos te causan cuando presencias un acto de discriminación? Tristeza y enojo. ¿Cuál es tu pensar acerca de las personas que discriminan a otras dentro de la institución? Que son personas sin valores, sin educación y súper irrespetuosas. ¿Sabes cómo actuar ante una situación de discriminación dentro del TEC? Pues sí, o sea, haría algo o le alertaría a algún oficial, alguien administrativo. ¿Qué herramientas conoces que te brinda el Tecnológico de Monterrey cuando existe una situación discriminatoria dentro de sus aulas? Creo que está lo de... Ay, se me fue ayúdate. No sé. ¿Qué crees que necesita implementar el TEC para abolir los casos de discriminación? Pues nada, creo que se implementan muchas cosas
para evitar la discriminación. ¿Cómo tú podrías contribuir a que se genere un ambiente sano, sin discriminación ni ningún tipo de distinciones dentro del TEC? Pues si llego a ver algún tipo de discriminación, hacer algo y no dejarlo pasar. Gracias. Estamos con... Carla González, ¿Cuántos años tienes? 16. Para ti, ¿qué es la discriminación? Cuando juzgas a alguien, cuando molestas a una persona, ya sea física o verbalmente. ¿Qué tipo de discriminación has presenciado dentro del TEC? Verbal. ¿Cómo crees que puede llegar a afectar a una persona convivir en un ambiente de discriminación? Pues a lo mejor psicológicamente de no poder desenvolverse bien. ¿Crees que es más difícil socializar en un ambiente de discriminación? No. ¿Qué sentimientos te causan cuando presencias un acto de discriminación? Pues me siento mal de no poder ayudar a la otra persona, de si puedo ayudarla, que la otra persona no quiera. ¿Cuál es tu pensar acerca de las personas que discriminan a otras dentro de la institución? Pues que a lo mejor también en sus casas lo discriminan o sufrieron discriminación como para poder llegar a hacer eso y llenar un vacío. ¿Sabes cómo actuar ante una situación de discriminación dentro del TEC? No. ¿Qué herramientas conoces que te brinda el Tecnológico de Monterrey cuando existe una situación discriminatoria dentro de sus aulas? A lo mejor el apoyo de los tutores y profesores y pues mayores autoridades. ¿Qué crees que necesite el TEC para abolir los casos de discriminación? Probablemente sancionar la discriminación como para que así la gente lo deje de hacer. ¿Cómo tú podrías contribuir a que se genere un ambiente sano, sin discriminación ni ningún tipo de distinciones dentro del TEC? Cuando yo vea que alguien está siendo discriminado, que alguien está discriminando, como poner un alto y yo no hacerlo también, no discriminar a nadie. Gracias. Me va. Estamos con... Juan Carlos, ¿Cuántos años tienes? 18. Para ti, ¿qué es la discriminación? Pues es cuando haces menos a una persona por alguna razón, ya sea como su religión, de dónde viene, su clase social y económica, y pues eso, principalmente. ¿Qué tipo de discriminación has presenciado dentro del TEC? Discriminación de clasismo, principalmente, y también en algunos momentos racistas. ¿Cómo crees que puede llegar a afectar a una persona convivir en un ambiente de discriminación? Pues siento que podría ser así como cuando haces menos a una persona y pues lo vas como sacando de tu grupo de amigos, pues se siente feo y luego terminan sentándose solitos ahí. ¿Crees que es más difícil socializar en un ambiente de discriminación? Pues claro. ¿Qué sentimientos te causan cuando presencias un acto de discriminación? Tristeza. ¿Cuál es tu pensar acerca de las personas que discriminan a otras dentro de la institución? Pues yo digo que está mal, porque pues no saben el daño que pueden llegar a causarle a las personas a quienes discriminan. ¿Sabes cómo actuar ante una situación de discriminación dentro del TEC? No, la neta no. ¿Qué herramientas conoces que te brinda el Tecnológico de Monterrey cuando existe una situación discriminatoria dentro de sus aulas? El medidor emocional de tutoreo. ¿Qué crees que necesita que implemente el TEC para abolir los casos de discriminación? Pues no sé, que a lo mejor hagan más revisiones, o sea, que estén más atentos a cómo se relacionan los alumnos para poder saber qué onda. ¿Cómo tú podrías contribuir a que se genere un ambiente sano, sin discriminación ni ningún tipo de distinciones dentro del TEC? Pues que cuando vea que le hacen algo a alguien, pues intentar poner un freno, hablar con la persona que pues, se está pasando y pues hacerle entender que lo que está haciendo está mal. Gracias, Juanca. De nada. Estamos con... Ingrid Montoya, ¿Cuántos años tienes? 16. Para ti, ¿qué es la discriminación? Que haga sentir mal a una persona por tu posición, puede ser social o económica, y que no la haga sentir bien o segura en un espacio. ¿Qué tipo de discriminación has presenciado dentro del TEC? He presenciado que discriminan dentro de los salones a la comunidad LGBT, a las personas que son muy feministas o a trans. ¿Cómo crees que puede llegar a afectar a una persona convivir en un ambiente de discriminación? Mucho. Puede afectar mucho, que hasta pueden suicidarse por no sentirse cómodos o hallados en algún círculo social,
Y también que les hagan sentir menos por su posición económica. ¿Crees que es más difícil socializar en un ambiente de discriminación? Sí, porque te tienes que esforzar para poder encajar y vas a empezar a hacer cosas que no van contigo y solamente porque te acepten haces pues eso y pues no. ¿Qué sentimientos te causan cuando presencias un acto de discriminación? Me causa lástima, enojo y me dan ganas de ayudar y no permitir que eso pase. ¿Cuál es tu pensar acerca de las personas que discriminan a otras dentro de la institución? Que son personas muy vacías y están muy lastimadas y que no tienen ningún amor propio. ¿Sabes cómo actuar ante una situación de discriminación dentro del TEC? Pues primero acercarme a esa persona y si esa persona necesita ayuda se la puedo brindar exterior al TEC como una psicóloga fuera o también adentro y mencionarle que pues la apoyo y que puede contar conmigo. ¿Qué herramientas conoces que te brinda el Tecnológico de Monterrey cuando existe una situación discriminatoria dentro de sus aulas? Bienestar estudiantil y ya. ¿Qué crees que necesite implementar el TEC para abolir los casos de discriminación? Primero que nada, en bienestar estudiantil, si quieren tener un seguimiento con un alumno, no llamarle a sus papás porque luego se puede causar un problema. Y fuera de pláticas y de ejercicios para no tener discriminación aquí en el TEC, también empezar a hacer como manifestaciones. ¿Cómo tú podrías contribuir a que se genere un ambiente sano, sin discriminación ni ningún tipo de distinciones dentro del TEC? Pues hacerlas sentir seguras. Si están en mis manos, no discriminarlas. Y si yo estoy presente en alguna situación así, evitarlo. Gracias. De nada. Estamos con Ian, ¿cuántos años tienes? 18. ¿Para ti qué es la discriminación? Es la exclusión de ciertos grupos de personas por ciertas características que tengan de sus personas. ¿Qué tipo de discriminación has presenciado dentro del TEC? Adentro del TEC, mucho clasismo. ¿Cómo crees que puede llegar a afectar a una persona convivir en un ambiente de discriminación? Puede afectarle mentalmente para su estado moral y también sus ganas de trabajar en la escuela. ¿Crees que es más difícil socializar en un ambiente de discriminación? Sí. ¿Qué sentimientos te causan cuando presencias un acto de discriminación? Me siento mal por la otra persona. ¿Cuál es tu pensar acerca de las personas que discriminan a otros dentro de la institución? Pues que está mal, no debería de pasar, porque al final todos somos personas y al final puede afectar a la otra persona mucho. ¿Sabes cómo actuar ante una situación de discriminación dentro del TEC? No. ¿Qué herramientas conoces que te brinda el Tecnológico de Monterrey cuando existe una situación discriminatoria dentro de sus aulas? Nada más los psicólogos. ¿Qué crees que necesite que implemente el TEC para abolir los casos de discriminación? Pues reglamentos. ¿Cómo tú podrías contribuir a que se genere un ambiente sano, sin discriminación ni ningún tipo de distinciones dentro del TEC? Intentar dejar intentar detener los actos de discriminación, al igual que las personas que conozcas que conozca, decirles que intenten ya no hacer este tipo de actos. Gracias. Estamos con Giancarlo. ¿Cuántos años tienes? 16. ¿Para ti qué es la discriminación? Es cuando juzgas a una persona y no la tratas como igual por diferentes razones. ¿Qué tipo de discriminación has presenciado dentro del TEC? Discriminación económica, discriminación racial, discriminación, sexista, etcétera. ¿Cómo crees que puede llegar a afectar a una persona convivir en un ambiente de discriminación? Pues como que no se puede desarrollar bien, porque vive en un ambiente de constante odio donde no se acepta como es y así. ¿Crees que es más difícil socializar en un ambiente de discriminación? Sí, mucho más, porque pues, como no te sientes como agrupado con la gente que hay, entonces te sientes mal. ¿Qué sentimientos te causan cuando presencias un acto de discriminación? A veces risa porque son chistes y sí, pero normalmente es como impotencia, así de que odio, porque la gente es así. ¿Cuál es tu pensar acerca de las personas que discriminan a otras dentro de la institución? No se debe hacer por razones obvias, ¿no? Por razones obvias se tiene que radicalizar. ¿Sabes cómo actuar ante una situación de discriminación dentro del TEC?
pues normalmente decirle a la persona que pare de hacerlo y si no lo hace, pues ya ir con autoridades. ¿Qué herramientas conoces que te brinda el Tecnológico de Monterrey cuando existe una situación discriminatoria dentro de sus aulas? Pues el apoyo con los maestros o con o con la gente que anda monitoreando por acá. ¿Qué crees que necesite el TEC para abolir los casos de discriminación? Yo creo que más escucha a los alumnos para sus problemas y más metida de mano para cada uno de nosotros. ¿Cómo tú podrías contribuir a que se genere un ambiente sano sin discriminación ni ningún tipo de distinciones dentro del TEC? Yo evitar comentarios discriminatorios o decirle a alguien que los pare de hacer. Gracias. Estamos con Fátima Pérez, ¿cuántos años tienes? 17. Para ti, ¿qué es la discriminación? Es hacer menos a una persona. ¿Qué tipo de discriminación has presenciado dentro del TEC? Puede que clasismo o racismo. ¿Cómo crees que puedes llegar a afectar a una persona convivir en un ambiente de discriminación? Pues puede llegar a afectar mucho ya que afectas mentalmente, entonces puede que la persona se llegue a sentir mal. ¿Crees que es más difícil socializar en un ambiente de discriminación? Sí, ¿Qué sentimientos te causan cuando presencias un acto de discriminación? enojo. ¿Cuál es tu pensar acerca de las personas que discriminan a otras dentro de la institución? Pues siento que pues no saben pensar y no saben como que, o sea, no pensar, sino que no saben como que medir sus palabras. ¿Sabes cómo actuar ante una situación de discriminación dentro del TEC? Pues yo puedo acercarme y decirle a la persona que pues simplemente no haga eso, o puedo acercarme con personas, no sé, con coordinadoras, director y así. ¿Qué herramientas conoces que te brinda el Tecnológico de Monterrey cuando existe una situación discriminatoria dentro de sus aulas? No conozco. ¿Qué crees que necesita que implemente el TEC para abolir los casos de discriminación? Siento que más que nada pláticas para hacer que las personas piensen que realmente eso como no es algo bueno. ¿Cómo tú podrías contribuir a que se genere un ambiente sano sin discriminación ni ningún tipo de distinciones dentro del TEC? Siento que más que nada puede ser como, yo puedo hacer que mi círculo de amigos pues hacerlos pensar que simplemente pues midan sus palabras y que eso no está bien. Gracias. Gracias. Hola, ¿nos podrías decir cuál es tu nombre? Emiliano Amaro, ¿Eres de prepa o licenciatura? de prepa. Ok. ¿Para ti qué es la discriminación? Para mí la discriminación es como un acto pues de apartar a alguien más, ¿no? Ok. ¿Qué tipo de discriminación has presenciado dentro del TEC? Ya sea por color de piel o por su forma de vestir y todo eso. Sí. ¿Cómo crees que puede llegar a afectar a una persona convivir en un ambiente de discriminación? A lo mejor puede llegar a tener depresión debido a los comentarios que le hacen. ¿Crees que es más difícil socializar en un ambiente de discriminación? Sí. ¿Qué sentimientos te causan cuando presencias un acto de discriminación? Un sentimiento de impotencia de no poder hacer nada. ¿Cuál es tu pensar acerca de las personas que discriminan a otras personas dentro de esta institución? Pues sería que no respetan o no tienen valores. Ok. ¿Sabes cómo actuar ante una situación de discriminación dentro del TEC? Sí. Yo creo que puedes, no sé, dar información sobre la discriminación hacia tu tutor o alguna autoridad. ¿Qué herramientas conoces que te brinda el Tecnológico de Monterrey cuando existe una situación discriminatoria dentro de sus aulas? La línea TEC, creo que se llama. ¿Qué crees que necesita implementar el TEC para abolir los casos de discriminación? Yo creo que necesitaría más supervisión por parte de las autoridades. ¿Y tú cómo podrías contribuir a que se genere un ambiente sano sin discriminación ni ningún tipo de distinciones dentro del TEC? Pues tomando cartas en el asunto, ya sea al presenciar un acto de discriminación. Ok, sí. Muchas gracias. Sí. Hola, ¿nos podrías decir tu nombre? Mi nombre es Cedric Villanueva. ¿Eres de prepa o licenciatura? Soy de prepa. Ok. Para ti, ¿qué es la discriminación? Pues la discriminación para mí es la forma de excluir a alguien por su raza, etnia, orientación sexual y todo eso. Ok.
¿Qué tipo de discriminación has presenciado dentro del TEC? Creo que no he visto ningún tipo de discriminación en el TEC hasta ahorita. ¿Cómo crees que puede llegar a afectar a una persona convivir en un ambiente de discriminación? Pues a largo plazo o a corto, creo que le puede afectar de una manera tanto psicológica como física, puesto que si se están burlando, ya depende de qué se estén burlando de él, pues cambie ciertos aspectos físicos de él. Ok. ¿Crees que es más difícil socializar en un ambiente de discriminación? La verdad es que yo creo que sí, puesto que si muchas veces no encajas con el grupo o con los que están ahí, pues puede ser más propensa a que sufras de esto. ¿Qué sentimientos te causan cuando presencias un acto de discriminación? Pues depende, pero pues generalmente yo creo que impotencia y todo eso. Ok. ¿Cuál es tu pensar acerca de las personas que discriminan a otras dentro de la institución? Pues mi pensar es que la verdad es algo malo y pues creo que no es algo correcto ni ético y pues no habría razón por qué hacerlo. ¿Sabes cómo actuar ante una situación de discriminación dentro del TEC? No. ¿Qué herramientas conoces que te brinda el Tecnológico de Monterrey cuando existe una situación de discriminación dentro de las aulas? Ninguna. ¿Qué crees que necesita el TEC para abolir los casos de discriminación? Pues yo creo que estar pendientes a todos los casos y checar, no sé, hablar con los alumnos y prevenir, porque creo que es muy difícil que se erradique por completo. Ok, ¿cómo tú podrías contribuir a que se genere un ambiente sano, sin discriminación ni ningún tipo de distinciones en el TEC? Pues evitar haciéndolo y también pues evitar cualquier falta de respeto hacia mis compañeros y si veo una, pues intentar como erradicar todo eso. Estamos con Diego Murguía. ¿Cuántos años tienes? 18. Para ti, ¿qué es la discriminación? La discriminación es cuando alguien le falta el respeto a alguien simplemente por su nacionalidad, por su estatus económico o alguna enfermedad que tenga. Entonces, simplemente por eso le falta respeto. ¿Qué tipo de discriminación has presenciado dentro del TEC? De diferencia socioeconómica. ¿Cómo crees que puede llegar a afectar a una persona convivir en un ambiente de discriminación? Pues puede llegar a perjudicarles en el sentido de que pueden llegar a tener depresión y llegar a hacer hasta otras cosas que pueden llegar hasta a suicidarse. Entonces siento que la discriminación afecta mucho en nuestra sociedad. ¿Crees que es más fácil socializar en un ambiente de discriminación? No. ¿Qué sentimientos te causan cuando presencias un acto de discriminación? Decepción y tristeza. ¿Cuál es tu pensar acerca de las personas que discriminan a otras dentro de la institución? Es que es gente sin educación y sin principios. ¿Sabes cómo actuar ante una situación de discriminación? Lo mejor es tratar de comunicarte con la persona que está haciendo la discriminación para hacerle entender que no está bien lo que está haciendo. ¿Qué herramientas conoces que te brinda el Tecnológico de Monterrey cuando existe una situación discriminatoria dentro de sus aulas? Pues que lo tenemos que hablar con autoridades y decirlo luego. ¿Qué crees que necesita implementar el TEC para abolir los casos de discriminación? Pues necesita conocer más a sus alumnos para que vean qué tipo de personas son las que están en esta institución. ¿Cómo tú podrías contribuir a que se genere un ambiente sano, sin discriminación ni ningún tipo de distinciones dentro del TEC? Pues empezando por mí mismo, de ser educado y no fomentar este tipo de acciones. Gracias. Hola, estamos con Diego Axel. ¿Cuántos años tienes? 16.
Para ti, ¿qué es la discriminación? Para mí la discriminación es cualquier rechazo o juzgar a una persona por diferentes motivos, como puede ser su etnia, sus características físicas, su género o muchas otras. ¿Qué tipo de discriminación has presenciado dentro del TEC? Pues yo creo que discriminación que he presenciado, yo creo que homofobia y puede ser un poco de clasismo, o sea, discriminación ahí por esa parte. ¿Cómo crees que pueden llegar a afectar a una persona convivir en un ambiente de discriminación? Pues yo creo que, claro, que una persona que se sienta discriminada no va a poder expresarse ni mantener sus relaciones al 100, porque siempre va a existir esa parte donde se sienta menos que los demás por las cuestiones que su ser, por ser él. ¿Crees que es más difícil socializar en un ambiente de discriminación? Claro, sí, siempre va a ser muchísimo más difícil socializar, ya que tienes que estar con varias estampas, varias cosas que tienes que cumplir para ser amigo de alguien y tienes que crear otra personalidad que no eres tú. ¿Qué sentimiento te causan cuando presencias un acto de discriminación? Pues yo cuando presencio un acto de discriminación, la verdad sí se siente mal porque no sabes qué siente la otra persona. Puede ser, no, es que es broma, no, es que es un juego, así nos llevamos. Pero siempre va a existir ese parte de rechazo que afecta a la otra persona. ¿Cuál es tu pensar acerca de las personas que discriminan a otras dentro de la institución? Pues yo creo que las personas que discriminan a otras, no digo que tengan sus razones, pero claramente yo creo que tienen pasado, porque yo en mi pensar no naces así, entonces yo creo que son varios factores. ¿Sabes cómo actuar ante una institución de discriminación dentro del TEC? La verdad es que no sé cómo actuar. ¿Qué herramientas conoces que te brinda el Tecnológico de Monterrey cuando existe una situación discriminatoria dentro de sus aulas? Claro que el TEC sí ayuda mucho a los estudiantes con sus programas que hacen, en los anuncios. Por ejemplo, en el mingitorio siempre hay un anuncio sobre crear vínculos sanos, y la verdad es que el TEC sí intenta influir sobre esas cuestiones, pero es muy difícil erradicarlas. ¿Qué crees que necesita que implemente el TEC para abolir los casos de discriminación? Pues yo creo que más informar, decir por qué está mal, cómo se puede sentir la otra persona. Claro que ya lo hacen, pero de una manera que le pueda llegar más a los jóvenes. ¿Cómo tú podrías contribuir a que se genere un ambiente sano, sin discriminación ni ningún tipo de distinciones dentro del TEC? Yo creo que informándome. La información es la clave y la llave para todo. Gracias, Diego. De nada. ¿Estamos con? Diego Alonso. ¿Cuántos años tienes? Sí, 16. Para ti, ¿qué es la discriminación? Hacer menos a alguien por sus características físicas. ¿Qué tipo de discriminación has presenciado dentro del TEC? Discriminación por color de piel. ¿Cómo crees que puede llegar a afectar a una persona convivir en un ambiente de discriminación? Pues la afecta psicológicamente porque la hacen sentir que es menos. ¿Crees que es más difícil socializar en un ambiente de discriminación? Sí. ¿Qué sentimientos te causan cuando presencias un acto de discriminación? Impotencia. ¿Cuál es tu pensar acerca de las personas que discriminan a otras dentro de la institución? Que está mal porque es quererse sentir superiores simplemente por características físicas. ¿Sabes cómo actuar ante una situación de discriminación? Lo denuncio con el profesor más cercano. ¿Qué herramientas conoces que te brindan el Tecnológico de Monterrey cuando existe una situación discriminatoria dentro de sus aulas? Ninguna en realidad, solo pues le dicen al profesor y ya. ¿Qué crees que necesita implementar el TEC para abolir los casos de discriminación? ¿Algún método o algo así como para los que discriminan? ¿Cómo podrías contribuir a que se genere un ambiente sano, sin discriminación ni ningún tipo de distinciones dentro del TEC? Pues principalmente no discriminando y denunciando estos actos de discriminación. Gracias. Estamos con
Cristian Torres García. ¿Cuántos años tienes? 16. ¿Para ti qué es la discriminación? Es cuando insultas a... ¿Qué tipo de discriminación has presenciado dentro del TEC? Varias. ¿Cómo crees que puede llegar a afectar a una persona convivir en un ambiente de discriminación? Pues depende de la persona. ¿Crees que es más difícil socializar en un ambiente de discriminación? Sí. ¿Qué sentimientos te causan cuando presencias un acto de discriminación? Pues causa confusión y yo creo que una inseguridad, ¿no? ¿Cuál es tu pensar acerca de las personas que discriminan a otra dentro de la institución? Pues no es una forma mala en la que piense de alguien que critica o que discrimina, pero sí te saca de onda. ¿Sabes cómo actuar ante una situación de discriminación dentro del TEC? Sí, ignorando a la persona y ya. ¿Qué herramientas conoces que te brinda el Tecnológico de Monterrey cuando existe una situación discriminatoria dentro de sus aulas? Pues existe el apoyo de tu tutora o de psicólogos que están aquí en el TEC. ¿Qué crees que necesite implementar el TEC para abolir los casos de discriminación? Más pláticas sobre el tema. ¿Cómo tú podrías contribuir a que se genere un ambiente sano, sin discriminación ni ningún tipo de distinciones dentro del TEC? Pues poniendo el ejemplo siempre frente a tus amigos y frente a toda la comunidad del TEC. Gracias.